Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre tópicos de la comunicación escrita. ¿Alguna vez has escuchado o leído una historia que produce en ti un efecto de sorpresa o de tensión? ¿Te has preguntado por qué puede producir tales efectos el contar una historia? La respuesta a esta pregunta está en el estudio del cuento, de sus funciones y estructura. Acompáñame en este video para saber. El cuento es una narración breve, con unidad de tiempo y espacio, es decir, centrado en un solo acontecimiento y lugar, y con pocos personajes. La brevedad, sin embargo, no es la característica principal del cuento, sino lo que se puede conseguir con ella, la unidad de efecto. Ese efecto, que se manifiesta en la tensión que produce la lectura del relato, se construye por el recuerdo de los detalles y los acontecimientos percibidos, que generan en el lector expectativas por lo que va a ser leído de inmediato. Como todos los detalles son importantes para anticipar ese efecto en el lector, los grandes cuentistas saben que en una narración todo lo que aparece tiene una finalidad. Para ejemplificar esto, Anton Chekhov decía que si una pistola aparece en el primer acto de una obra, debe dispararse en el tercero. Y Kurt Vonnegut enseñaba que todos los personajes deben querer algo, aunque sea un vaso con agua. El cuento se debe extender lo menos posible para evitar elementos que distraigan la atención del lector del efecto buscado. Por ello, Anton Chekhov sugería que hay que empezar el cuento en la segunda página, y Kurt Vonnegut recomendaba que se comenzara lo más cerca del final que se pudiera. La finalidad o efecto de un cuento siempre está presente, aunque de manera un tanto oculta. ¿Qué conviene observar en un cuento para entender el efecto de sentido característico de este género? Puede ser conveniente ver la evolución de los personajes, su mejoramiento o su degradación respecto de una situación inicial, la contradicción de significados entre el personaje y la situación, o entre dos situaciones, o incluso un motivo o un símbolo que se repite continuamente en el relato. Existen numerosas posibilidades para conseguir el efecto sorpresa que cifra un cuento. El efecto de un cuento tiene también que ver con la función del lenguaje predominante en este género, la poética. Esta función, que es común a todos los géneros literarios, busca la expresión estética del mensaje, por la interrelación que se establece entre los distintos elementos del mensaje. Los sonidos y la forma de las palabras, las frases, los significados. En tanto género literario, el ámbito literario y cultural es el contexto donde más se puede encontrar cuentos. En este sentido, varias editoriales se enfocan en la publicación de volúmenes de cuentos y otras obras literarias. Asimismo, existen revistas y espacios culturales, presentaciones de libros, programas radiofónicos, televisivos o por internet, sitios web, que difunden la obra de cuentistas actuales y pasados. En tanto que un cuento relata una historia, el modo discursivo predominante en él es evidentemente la narración, es decir, una secuencia de acciones que muestra cómo se pasa de una situación a otra. En cuanto a su estructura, un cuento se compone normalmente con los siguientes elementos: un planteamiento, un desarrollo, un nudo o problema y un desenlace. En el planteamiento se expone la situación inicial, lugar, tiempo, personajes, motivación de los personajes, y se proporciona información de trasfondo que después permita comprender el desarrollo y desenlace.
El desarrollo consta de la cadena de eventos que muestran el paso de una situación a otra. Dentro de ese desarrollo se presenta el nudo. El nudo o problema es el evento que presenta un obstáculo externo al personaje o interno al personaje para la motivación que tienen estos personajes, sobre todo el protagónico. Finalmente, el desenlace muestra el resultado favorable o desfavorable obtenido por los personajes tras enfrentar el problema. La combinación de estos elementos genera cuentos con tramas de uno u otro estilo, con clímax o sin él, con finales abiertos o cerrados, etc. Ahora bien, independientemente del tipo de trama, en un cuento no faltarán otros elementos indispensables: los personajes, el espacio, el tiempo y el narrador. Los personajes son los que causan o sufren los acontecimientos. El personaje es el elemento central de la acción narrativa y no se puede separar del mundo que lo rodea ni de los otros personajes con los que entra en relación e interactúa. El espacio es el lugar donde actúan los personajes y, por tanto, donde suceden los acontecimientos. Para que el lector pueda representarse o imaginar esos espacios, el narrador tiene que recurrir casi siempre a la descripción. Al referirnos al tiempo en un cuento, hay que distinguir entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso. El tiempo de la historia es el del periodo o la época en la que sucede lo narrado e imita el tiempo humano real. El tiempo del discurso es la forma en la que se ordenan los acontecimientos que aparecen en el relato, la cual puede ser cronológica o no. Finalmente, el narrador es el que cuenta la historia. Es quien da vida al relato y conduce la acción de la historia. Puede ser externo o interno a la historia. La elección del lenguaje y de ciertos personajes, espacios, tiempos y narradores imprimen en un cuento rasgos que lo hacen único. Probablemente se han contado historias desde los orígenes de la humanidad, y como manifestación literaria escrita, el cuento existe desde la antigüedad. Sin embargo, el cuento moderno, tal como lo conocemos hoy, es un género relativamente reciente. En buena medida, los responsables de la forma actual del cuento son Edgar Allan Poe y Anton Chekhov. Ambos autores crearon algunos de los cuentos más memorables que existen. De Allan Poe, autor norteamericano, maestro del horror, te recomiendo especialmente El gato negro, El corazón del actor, Berenice y La carta robada. De Anton Chekhov, mis favoritos son La tristeza, Una pequeñez y La novia. Fuera de estos dos autores hay muchos otros buenos cuentistas, y aunque quede en deuda con muchos grandes escritores, por ahora me permito recomendarte mucho los siguientes: Ernest Hemingway, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Jerome David Salinger y Raymond Carver. La mejor forma de acercarse a este género es, por supuesto, la lectura. Ojalá estas recomendaciones sean un buen motivo para leer y conocer esta clase de textos. A fin de recordar lo más importante, destaquemos los siguientes puntos clave. 1. Los cuentos cuentan una historia. 2. El principal rasgo de los cuentos es la unidad de efecto. 3. La función del lenguaje que predomina en el cuento es la poética. 4. El modo discursivo dominante de los cuentos es el narrativo. 5. Los principales elementos del cuento y de toda narración son el planteamiento, el desarrollo, el nudo y el desenlace, y su combinación produce tramas diferentes. 6. Los personajes, el espacio, el tiempo y el narrador
son elementos indispensables de los cuentos y, de acuerdo con sus características, hacen de cada cuento una creación única. 7. Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Ernest Hemingway, Franz Kafka y Jorge Luis Borges son algunos de los cuentistas más destacados en la historia de la literatura. Ahora que ya lo sabes, realiza diversas actividades de análisis y creación relacionadas con el cuento en nuestro taller de escritura creativa.